Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Paideia Galiza por invitarnos hoy, a la Consellería de Cultura, y por unirse para tratar de analizar un poco el mundo de hoy, el mundo que viene, y para darnos algunas claves de lo que nos vamos a encontrar en este mundo pospandémico. Yo tengo el gusto de contar en esta mesa, a estas horas en las que casi apetece más el café y la siesta, vamos a tratar de hacer una velada amena. Para ello tengo a Flavia Álvarez Pedrosa, Flavita Banana, en su versión viñetista en el diario El País y en otros medios. Ella ha escrito libros como Los archivos estelares, Los archivos cómicos, Los archivos espaciales. Ha ilustrado para otros autores también y ha conseguido hacer del humor cotidiano, amargo a veces, punzante siempre, inteligente, optimista, feminista, moderno, en fin, sus editoriales, que es lo que hace ella en cada viñeta del País, pues son una lección cada mañana y sois legión los que empezáis El País viendo lo que nos tienen que contar sus viñetistas. Por otra parte, al fondo de la mesa está Nacho Carretero. Nacho Carretero nació en Coruña en 1981, es reportero, escribe para El País, es escritor, es el autor de Fariña, En el corredor de la muerte, de otro libro, en Libros del Cao. También puedes decir el título de bueno, no lo recuerdo bien, un libro del Deportivo de La Coruña que hizo para Libros del Cao. Y es productor. Se te olvida eso, ¿no? Desde hace tiempo es productor también de teatral y audiovisual. Tiene una productora nueva, pujante y maravillosa que se llama Ilalelo Produccions. Y los dos tienen una visión, o pueden ofrecer una visión bastante global de este mundo que viene. Los dos son articulistas, los dos son reporteros, a su manera, una desde el dibujo, el otro marchándose a la guerra civil siria o África o allí donde esté la noticia, y ambos miran al mundo también por el espejo de las redes sociales. En fin, hay muchas cosas de las que hablar, poco tiempo, y lo mejor es que hablen ellos. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os encontráis en este mundo tan raro, tan loco, post-pandemia, en el que habéis estado trabajando ambos, en el que estamos abriéndonos? ¿Qué estáis encontrando? ¿Cosas nuevas? ¿Las cosas de siempre? Yo, la cosa que a veces digo que me resulta un poco extraña, y es que yo, al dedicarme al humor y a Internet, la pandemia fue, yo creo que, mi época de máximo trabajo. Es decir, lo que todo el mundo hacía era mirar Internet y querer evadirse un poco de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo durante la pandemia tuve mogollón de trabajo, mogollón, porque los periódicos pasaron seguían publicando en papel, pero pasaron más a lo digital. Entonces yo tuve mogollón de trabajo. O sea, Internet no tenía virus, por decirlo de alguna manera, y la gente quería humor. Entonces yo tuve mogollón de trabajo durante la pandemia. Entonces ahora, para mí, es más, cuando se están abriendo las cosas, lo opuesto, ¿no? Como volver a una normalidad en la que a mí me iba mejor el encierro comunitario. Seguimos necesitados de sanadores y el humor es una de las terapias mejores para ello. Sí, o sea, yo, de hecho, durante esa época, durante la pandemia, yo varias veces apreté un poco al periódico para decirles: ahora que estamos en digital, por favor, más viñetas, ¿no? Porque al final es lo que un poco la gente también disfruta un poco más. En mi caso se cumplió, pero sí, yo creo que el humor en una época, y ya no siquiera en muchos casos, para mucha gente no era algo malo. Para mucha gente sí, pero para otra gente no era ni siquiera malo, era como un parón, ¿no? La pandemia era como, no sé qué ocurre. Entonces el humor era como una salida
de ahí. Y yo, en mi caso, a mí me funcionó bastante bien. No fue un aprovechamiento, fue lo que siempre había hecho, pero sí, hubo más vistas, digamos. Nacho, ¿tú cómo estás viendo estos meses de apertura, esta vuelta al mundo real? Bueno, a mí me pasa un poco como a Flavia, que cuando estalló la pandemia, bueno, en realidad cuando estalló la pandemia no, porque cuando estalló la pandemia estábamos aquí bailando y no nos preocupaba, aunque la teníamos al lado, pero cuando arrancó el confinamiento y ya se vio claramente la cara del monstruo en España, pues a mí me tocó trabajar mucho y además trabajar de una manera en la que yo estoy más o menos acostumbrado, que era reportear sobre una situación de crisis social, que en España por momentos rozó casi lo humanitario, porque el encierro tiró abajo todo un segmento social precario que vivía del jornal en negro y al día, y esa gente se quedó en su casa sin posibilidad de tener su jornal diario y bueno, ahí se tuvo que activar toda una maquinaria de ayuda humanitaria, dejando a la vista la precariedad del sistema que muchas veces nos olvidamos. Entonces, yo siempre digo que por mi trabajo me toca ir a la zona cero de los conflictos o de las crisis humanitarias o de situaciones delicadas, y en este caso, y por primera vez en mi vida y en la de muchos reporteros, la zona cero vino a nuestra casa, a la puerta de nuestra casa, porque yo vivo en Madrid y en Madrid fue una de las zonas cero de Europa, y ahora se ve, después de Bérgamo, Lombardía y... Bueno, la zona de Lombardía y Madrid son las dos regiones con mayor incidencia de Europa, y entonces ocurrió que en un momento estaba teniendo lugar un tema de esos que los reporteros vamos a buscar por el mundo, de donde se estaban amontonando los muertos, donde el sistema no daba abasto, donde la infraestructura era insuficiente y donde el miedo estaba presente en todos porque nos enfrentábamos a algo desconocido. Entonces, digamos que eso fue como un desafío periodístico casi ilusionante, te diré. Puede sonar un poco frívolo, pero en el sentido profesional para mí era algo que merecía ser contado, investigado, había que moverse, y yo no paré de moverme, de irme a hospitales, a casas, a sitios que... Así pillé el coronavirus, claro, porque además es que no teníamos ni idea de cómo se tenía que hacer las cosas. Y entonces, bueno, ese primer impasse, digamos, fue un impasse profesionalmente emocionante, y eso influye en lo personal. Luego la cosa se fue alargando y por ignorancia yo tampoco sabía que nos enfrentábamos a un proceso tan largo y tedioso. Y ahora un poco expectante, porque yo creo que estamos en una situación privilegiada, es un país con un segmento escaso de negacionistas, los hay, pero por suerte, y comparado con el estándar europeo, ya ni te cuento estadounidense, pues tenemos poca gente que se niega a vacunarse, con lo cual el porcentaje de vacunados en España es altísimo y ya invita, ya debería ser en mi opinión, pero bueno, ya invita a la vida normal, y expectante en ya llegar a esa vida, y yo creo que más que normal va a ser sobrenormal, porque me temo o espero que vaya un efecto rebote que afecte a todos los ámbitos culturales, sociales, etcétera, de ganas de hacer cosas, de movimiento, de vida, y yo creo que estamos ante una etapa que yo espero con mucha expectación, muy interesante, con muchísimo movimiento y muchísima iniciativa. Bueno, me interesa mucho de vosotros dos, bueno, la faceta que tenéis circular ambos. O sea, los dos miráis a dos mundos, los dos publicáis en periódicos de papel, los dos tenéis una vida después a través de Internet. Antes de ayer, hace unos días, cuando preparábamos esta charla y teníamos una toma de contacto, yo le decía a Flavia, vamos a hablar de esto porque vamos a hablar de cómo tu mundo tiene que ver con el papel y tiene que ver con Internet también. Y claro, Flavia es viñetista en El País, y Flavia nos dejó cuajados cuando nos dijo, joder, es que si no es por Internet, a mí no me conoce nadie. No, dijo, si solo fuese si por solo el país... fuera por El País, a mí ¿quién me conocería? Que viene a ser más o menos lo mismo. Cuando nosotros tenemos una mirada totémica todavía hacia los medios de comunicación. Y a mí me sucede que una crítica de un libro, si sale en Babelia, me sigue pareciendo que tiene un valor singular, mucho más elevado que el que le pueda dar un booktuber de Instagram, cuando probablemente no haya que mirarlo así. Contadme cómo es la combinación de esos mundos. ¿Cómo lo hacéis? Tú tienes 600 y pico mil seguidores en Instagram, Flavia. Sí. Tú, Nacho, tienes también 70.000, una barbaridad. Bueno, en Twitter, en Instagram. Te iba a decir, claro, tu Twitter te pega más. Sí.
Contadme cómo es vuestra relación con los Sí, medios. vieja escuela. Twitter es ya vieja escuela. Pero ¿cómo se alimenta? Twitter es de escribir y Instagram es de imágenes. Entonces, obviamente, si es escritor no tendría mucho sentido estar en Instagram, yo creo. También Twitter es más agresivo, ¿no? Es más cáustico. Pues es más... no, yo, por ejemplo, en Twitter me abrí la cuenta solo para que no me cogieran el nombre. Y sin embargo, no lo sé usar. Y nunca he aprendido y la gente me dice, te enseño. Digo, no me enseñes otra red social. O sea, yo quiero mi teléfono abrirlo y ver los WhatsApps de la gente que conozco, mi Instagram y nada más. O sea, Twitter no quiero entrar en ese mundo. Yo creo que, bueno, lo que decíamos, yo acabé haciendo una viñeta en la que decía, bueno, yo nací vieja, porque no, la viñeta no tenía más de sí, era yo sentada al lado del borde del mar ahí echada con las tetillas diciendo, bueno, yo nací vieja, porque me di cuenta que yo nací vieja porque, por ejemplo, para mí, entre otras cosas, el objetivo es el papel, ¿no? El publicar libros, el publicar en periódicos y tal, y dudo que gente de mi generación o incluso anterior sea su objetivo. De hecho, el objetivo generalmente es lo digital, ¿no? Y triunfar en lo digital. Y yo creo que yo no empecé en los periódicos por los periódicos, yo empecé con las redes sociales y a raíz de ahí, y sobre todo lo que siempre digo, que es algo que no se puede enseñar en las universidades, que es que hay que ser maja o majo, ¿no? Porque si no, no le caes bien a la gente y no publicas en ningún lado. Pues ahí empezó uno con otro, con tal, no sé qué, los del Jueves, los de Orgullo y Satisfacción, los del País, y de ahí acabó saliendo todo. Pero los dibujos están primero publicados en redes sociales. Es decir, a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y tú cómo crees que han afectado las redes sociales? Pues que no te lo sé decir, porque yo no sé cómo era sin. Yo con mi edad, pues yo creo que cuando ya me dedicaba a lo profesional ya había redes sociales. Entonces, Tú sí, Nacho, a ti sí te atropelló esto. Es que yo... Tú eres de otra quinta. Cuando empecé a trabajar no había redes sociales. claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya ni siquiera el dilema es papel o digital. Eso está superado. Habrá quien le dé pena y habrá quien no, pero la realidad es que está superado. El papel encuentra un nuevo espacio y encontrará su formato. Eso de la muerte del papel no... No, yo, por ejemplo, digo lo del papel, pero como para mí es algo romántico. Sí, por eso. Y yo pienso que por ahí va la cosa. No es el futuro. No, por ahí va la cosa. El papel va a tener como... Pienso que ya tiene y va a tener más un sentido mucho más romántico, donde pues, se plasme tal vez lo más excepcional, lo que merece un espacio más cuidado. Pues, ¿Pero para qué? ¿Crees que alguien va a acudir bueno, al en lo que al kiosco a buscar periodismo, eso más cuidado? sí, en lo que al periodismo se refiere, estoy convencido de que el papel está llamado a ser algo, pues qué sé yo, de domingo, pues de un reportaje el café con leche del domingo, ilustrado. Claro. El pedirte el periódico en el café, en el bar, eso... Sí, o un suplemento con un reportaje en profundidad muy visual, pero desde luego lo que es la información, el breaking news, la actualidad, bueno, yo creo que eso ya desde un punto de vista un poco generacional ya no existe. Nadie baja a por el periódico, bueno, nadie menor de 30 años baja a por el periódico a ver qué pasó en el mundo, ya lo saben, ¿no? Entonces está llamado a otra cosa. Yo creo que ya el debate está más bien en si el periodismo se tiene que adecuar a nuevos formatos y nuevos escenarios y enterrar el hacha de guerra contra lo que en principio se convirtió en un enfrentamiento contra las redes sociales. Cuando apareció Twitter, Facebook, el periodismo se enfrentó a eso como diciendo no, es que hay que informarse a través del periodismo, no a través de Twitter. Pero la realidad es que no hay un antagonismo ahí. El periodismo tiene que adecuarse a los canales de información y de comunicación que vayan existiendo en cada época. Pero si de pronto los canales mayoritarios son Twitter, Instagram, Twitch, como empieza a ser ahora, el periodismo tendrá que aprender a llegar a la audiencia de esos canales de información como aprendió a distribuirse por los kioscos de toda Europa. Pues habrá que aprender a distribuirse por los nuevos escenarios y los nuevos formatos. No es un enfrentamiento. Y lo que tiene que hacer el periodismo en ese caso es alzar la bandera de la credibilidad. Y en esa pelea está porque ahora vive momentos bajos, precisamente creo consecuencia de ese enfrentamiento
con las redes sociales. El periodismo intentó ser más inmediato, captar más clics, captar más atención y cayó en un enfrentamiento que le hizo restar credibilidad, por la cual aún pelea por recuperar. Y yo creo que esa es la pelea. En medio de la tormenta de los cientos, miles de canales de comunicación que nos bombardean cada día, en medio del bombardeo de estímulos comunicativos que tenemos cada día en nuestro bolsillo, debe distinguirse lo que es periodismo. Ese es el desafío, para poder discriminar. Cada uno leerá lo que quiera, pero al menos que podamos llegar a un oasis en el cual digas, vale, esto es periodismo, aquí me van a contar lo que está ocurriendo y luego pues ya hay otra tormenta alrededor que son muchas más cosas. Pero luego parece además que, claro, eso está metido el mundo de los medios de comunicación, por lo menos el de los medios de comunicación escritos, el de los periódicos, en un círculo vicioso consistente en hay menos publicidad, hay medios, las redacciones son más raquíticas, no hay espacio para profundizar y aquello contra lo que nos queremos pelear, que es el lenguaje breve y el opinar de todo, que es el Twitter, y que dices, aquí estamos los periodistas que debemos opinar de algo. En cambio estamos viendo que muchos periodistas se acaban convirtiendo en todólogos, que lo mismo hablan de un volcán, que de la crisis en Libia, que del Fondo Monetario Internacional o que de una crisis sanitaria. ¿Cómo veis eso? ¿Qué solución creéis que tiene, si es que la tiene, o hay que revolver todo el sistema y volver a montarlo desde el principio? Porque da la sensación de que Hearst, si viviera hoy, no montaría un periódico. Bueno, yo creo que, pues mi opinión, aquí hay una cuestión de precariedad. No hay medios. Y cuando digo medios, digo dinero, porque al final esto se reduce a una cuestión de que no hay dinero en el periodismo. Ahora mismo el periodismo es un sector precario, especialmente el periodismo escrito, que es al que pertenezco yo. Es un sector muy precario. Sin medios, sin dinero, no puedes combatir, no puedes llevar a cabo disciplinas, reportajes, ámbitos que requieren tiempo, profundidad, recursos. No puedes, y por tanto el periodismo queda reducido a sálvese quien pueda o a ir saliendo del paso. Está demostrado, porque está demostrado, y esto lo puedo decir yo en experiencia propia, que no es incompatible el mundo de la inmediatez y el mundo de la rapidez de los tweets con las historias en profundidad. Ambas cosas tienen público, cuando a veces es el mismo público. El mismo que le gusta mucho andar en Twitter también le gusta pararse un rato y leer un reportaje de 15 minutos. Yo hace unos meses publiqué en El País un long read, un especial con Arturo Lezcano sobre Marbella y las mafias y la criminalidad en la Costa del Sol, que es una de las piezas más largas publicadas en El País en los últimos años, y batió el récord de permanencia media, lo cual nos demostró que a la gente le interesa ese tipo de temas, también le interesa, hay cabida. La cuestión es que hacer ese tipo de temas es mucho más caro, requiere más tiempo, requiere más recursos y requiere más dinero, y no lo hay, y no hay dinero. Entonces las energías se van hacia otro tipo de periodismo. No creo que sea una elección consciente de todo, ni creo que sea una idiotización del periodismo, ni mucho menos. Creo que es una falta de recursos, y siempre pongo el mismo ejemplo. Este año tuvo muchísimo éxito el libro de No digas nada, sobre Irlanda del Norte, sobre la historia de Lira, periodista de Boston, cuyo nombre se me acaba de ir de la cabeza. Yo tampoco lo recuerdo. Uno de los libros del año. Ese hombre, con toda la calidad periodística que tiene, tuvo una beca de varios cientos de miles de dólares, tuvo una excedencia en su periódico que, encantado de la vida, le dio la excedencia para que pudiese investigar, y durante 2 años se fue a Irlanda del Norte a investigar esa historia. Hizo un libro espectacular. Eso en España es impensable. Es impensable que un reportero le diga a su periódico: necesito una excedencia de 2 años para publicar un libro sobre un tema, y encima consiga una beca o una financiación o una ayuda, o como quieras llamarlo, para vivir esos años. No hay nada genético, es simplemente la diferencia de medios, en esencia de dinero, para poder llevar a cabo el periodismo en el que creemos y en que en realidad le interesa a la gente. En el caso de la viñeta, ¿cómo la ves? Sin el soporte, o con un soporte en decadencia, como es el papel, que era el lugar tradicional, o sea, es el lugar en el que tú dibujas en primer lugar. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, en la Ilustración,
mis profesores, que eran dos profesores que habían ilustrado en el New Yorker y en el Times y en todas partes, nunca daban pie o nunca nos comentaban la opción dentro de la ilustración como para ser viñetistas, porque ellos comentaban que, por ejemplo, en su día, hacía 10 años, habían ganado un pastizal por hacer una viñeta o una ilustración dentro de estos medios y que ahora todo se había ido al carajo, es decir, que ahora pagaban súper poco. Entonces, nunca se motivó mucho eso. Yo, por los motivos que sea, pues siguió siendo un camino que me interesó. Yo creo que sobre todo era por darme cuenta que los periódicos vienen a ser una sobrecantidad de mala información, o sea, de información de mala, es decir, de malas noticias, de ponerte triste con todo, y que llegas a un punto, o bien en editorial o bien al final, donde tienes unas viñetas donde te ríes un poquillo. Y yo pensaba, bueno, coño, es un camino dentro de la ilustración, ¿no? O sea, dentro de lo que viene a ser el periódico, también puedes tener tu opinión y darle una vuelta de tuerca hablando del mismo tema de mierda, con perdón, te he dicho que no diría tacos, pero lo he dicho. ¿Me llevas dos? Vale, que vas contando los tacos que digo. Que puedo estar hablando del mismo tema, del volcán, de la guerra, de lo que sea tal, pero darle una vuelta y de repente, no te estoy diciendo que sea mi opinión, porque eso también es importante, que yo no sé si los viñetistas, que ahora mismo en el país, por ejemplo, somos Peridis, El Roto y yo, si somos opinadores, o yo creo que solo somos traductores, ¿sabes? O sea, como que cogemos lo que está pasando y lo traducimos a imágenes. Obviamente hay un sesgo, es decir, bueno, te voy a enseñar un poquito lo que te estoy diciendo yo, pero está muy mal pagado. Quiero decir, no se vive de eso. Yo era el sueño de mi vida, quiero decir, era lo que yo quería. Y ahora he conseguido estar día sí, día no, pero no es mi fuente de sustento. Y sobre todo, es muy curioso, a mí me parece que dentro de las redacciones o las direcciones de los países, Sí, de los periódicos, de formación profesional, de los periódicos no se tiene en cuenta, se sigue teniendo en cuenta como un extra dentro de los colaboradores, pues bueno, están los viñetistas. Y sin embargo, creo que es algo que la gran mayoría de gente mira en los periódicos. Y que no te lleva un cuarto de hora hacer una viñeta, claro. A mí no, me lleva 25 minutos, pero... Bueno, pero muchas horas de reflexión, digo yo. Casi. Sí, pero quiero decir que no se tiene muy en cuenta porque es un consumo muy inmediato, ¿no? Y tiene poco feedback, porque, por ejemplo, hay muy pocas cartas a la directora o al director en cuanto a las viñetas, pero que es algo que... Yo creo que a todo el mundo le gustan los dibujos. Bueno, a todo el mundo le gusta leer, pero seguro que a todo el mundo le gustan los dibujos, ¿no? Y para mí se tendría que considerar un poco más, digamos, nuestro punto de vista. Que yo también te puedo escribir una columna, si quieres, pero es que ya hay tostones de eso y tostones. Entonces yo prefiero hacerte un dibujo. Está muy bien la humildad, pero yo no creo que a tus viñetas se les pueda llamar dibujos ni a cualquiera de los viñetistas que escribís. O sea, que tenéis determinada trayectoria y que sois capaces de sintetizar en un dibujo o en una expresión. Vamos a hablar, por ejemplo, de Forges, que no está, pues con un EA. Se fue el mejor. Contaba Siempre todo, se dice lo mismo, pero se fue el mejor. Contaba todo y me imagino que hay una reflexión intensa detrás. Tú dices, no se puede vivir en un medio como El País. No se puede vivir en ese medio ni de ningún otro prácticamente hoy. En cambio, se abren otras puertas, se abren otros caminos, hay otros lugares que llegan. Da la sensación de que antes un periódico era como el objetivo, era la meta para un viñetista o para un reportero. Pero fue para mí, por eso te digo que yo me siento un poco viejuna en ese sentido. Pero hoy en día da la sensación de que es otra cosa, de que solamente es una pata, tú misma decías, acaba siendo una actividad complementaria a muchas otras. Sí. Las otras, bueno, a ver, yo creo que complemento mi supervivencia con mi tienda online y tal. Las redes a mí no me reportan dinero. O sea, yo en su día me perjuré que las redes no me reportarían dinero, que no sería influencer, que eso que no monetizaría a mis seguidores, porque eso me parece un poco feo. Pero eso fue, hablamos de hace 5 o 6 años y de repente ahora hay un mogollón de gente que es viñetista en Instagram, ¿sabes? Pero solo ahí.
y tienen sus inquietudes y todo tal, y o sea, viven de ello. Entonces, claro, yo tampoco puedo hablar mucho de eso porque yo no me comporto de la misma forma. Es decir, yo me ocupo solo del papel y tal, pero seguramente en un futuro va a ser la forma, ¿sabes? O sea, los periódicos funcionan un poco... Es que los periódicos son la maquetación son como, con perdón, nichos de cementerio. Es decir, donde haya uno hueco, ahí puedes entrar tú. ¿Sabes? O sea, es muy difícil que en un periódico digan, bueno, pues te vamos a incluir a ti como nuevo, como columnista, o como viñetista, o como un artículo de 20 páginas. No hay sitio. La maquetación está montada con los que ya están. Entonces, o se muere alguien, con perdón, o alguien lo deja, o echan a alguien, y entonces entras tú. Entonces, este sistema, Internet, que no tiene fronteras, límites y paredes, pues es un poco... Y bueno, los periódicos digitales, pues obviamente la ventaja que tienen es eso, ¿no? O sea, los periódicos digitales... Sí, pero el tema es cómo contempláis entonces la vida, por ejemplo, del periodista, de la gente que está hoy llenando las facultades de periodismo, sigue siendo de las carreras con mayor demanda, y a toda esa gente joven que está entrando, ¿tendremos que mandarle un mensaje de esperanza o un mensaje desesperanzado? ¿Sí? ¿O hay nuevos caminos? Probablemente el podcast es un lugar que llega, probablemente nuevos medios en la televisión, probablemente... Pero ¿cómo no le vamos a enviar un mensaje optimista a los estudiantes de periodismo si la comunicación es una herramienta cada vez más poderosa, influyente y fundamental en la sociedad? Contadnos cómo es eso mientras se caen los periódicos. Es que se cae el papel, no se caen los periódicos. El periodismo cada vez tiene más peso. La comunicación siempre fue algo esencial desde el origen del ser humano, es en connivencia con nuestra especie, comunicarnos y enterarnos de qué está pasando como algo necesario para la pura supervivencia. El periodismo ya tiene siglos. Lo que está es buscando el periodismo su lugar, pero yo creo que como lo está buscando el resto de ámbitos. Para mí una de las claves, escuchaba por ahí no sé a quién y me pareció muy acertado, es que nuestra generación al menos todavía somos una sociedad analógica en un mundo ya digital. El mundo ya es digital, pero nosotros no nacimos digitales. Y eso genera una tensión que la vivimos en el día a día de incomprensión, una incomprensión generacional con respecto a ciertas actitudes y comportamientos en redes sociales, a valores como la intimidad, que ya hay una brecha generacional muy alta entre lo que es la intimidad para una persona de 50 años o para un chico de 15. Bueno, hay un choque, hay una tensión entre lo que somos como sociedad y el mundo que nos proporciona ya la tecnología. Y en ese ámbito, por acotarlo a la comunicación, pues existe esa tensión. La comunicación se ha democratizado de tal manera y a una velocidad que nos ha pasado por encima un poco. Antes, para informarte, pues sabías el ritual que había que cumplir, pues encender la radio o bajar al kiosco y comprar un periódico. Hoy, para informarte, lo que tienes que hacer es meter la mano en el bolsillo y darle a un botón. Y puedes saber que en Estambul ahora mismo hay un golpe de Estado, o que en Burundi hay un genocidio, o que en Argentina se ha desplomado la moneda. Cosas que en general nos daban igual. Si no nos daban igual era porque no nos enterábamos o porque nos enterábamos 30 días después. Entonces eso tiene un lado bueno, por supuesto, pero también tiene una tensión de la que hablaba, que es que al final la comunicación hoy convierte a todo el mundo en individuos sobreinformados. Es decir, la percepción, ¿no? Que para mí es la palabra clave de todo esto. La percepción es abrumadora, porque estamos sobreinformados y sabemos constantemente todo y al detalle de lo que está ocurriendo. Por tanto, la percepción al final acaba siendo el valor que cuenta. ¿Qué creemos que está pasando en el mundo frente a qué está pasando en el mundo? La pandemia es un buen ejemplo, y el ejercicio periodístico que se ha hecho en la pandemia, el cual merece una crítica severa, en mi opinión, sobre todo en la última etapa, es un buen ejemplo. La pandemia está controlada en España, es un riesgo mínimo, prácticamente no hay incidencia, pero cuando hay un poquito de incidencia, pues tal vez abren telediarios o abren portadas diciendo: alerta, sube la incidencia en La Rioja. ¿Y qué significa sube la incidencia en La Rioja? Que 3 tipos han cogido el coronavirus en La Rioja, pero están en la UCI, peligra el sistema, colapsa, hay brotes, perjudica a alguien, está muriendo gente. No. Esa es la realidad. La percepción es otra. Pongo un ejemplo pues, cercano en el tiempo y que nos toca a todos de cerca. Entonces, la diferencia entre percepción
consecuencia de una sobreinformación. Y en realidad yo creo que es el máximo desafío que tenemos ahora. Pasa un poco también con la criminalidad en España y con la inseguridad. El país con las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Un país absolutamente seguro. Apenas hay asesinatos, hay asaltos en España. ¿Qué ocurre cuando tiene lugar uno? Que se trata comunicativamente de una manera que nos hace percibir que tenemos un problema. Esta es la gran frase, ¿no? Es que el mundo se va a la mierda, o es que el mundo está loco, o es que está peor que nunca, ¿no? La idea de que nuestra sociedad, de que el entorno, de que el mundo está peor que nunca, es una idea que está calando en la sociedad y además muy jugosa políticamente. La idea de que el sistema está fallando, de que nos estamos yendo a la mierda, alimenta los totalitarismos, alimenta las ideas de resetear, de, bueno, si el sistema está fallando, hay que tomar el toro por los cuernos, derribar el sistema e implementar nuevas medidas. Bueno, me estoy enrollando mucho para decir, y ya termino con esto, que la percepción frente a la realidad es el gran desafío del periodismo. Y el periodismo, que siempre ha tenido este desafío, lo ve multiplicado por 1000 en un mundo en el cual estamos informados al segundo de todo lo que está sucediendo. Para mí es una de las claves y uno de los retos que tiene por delante la comunicación. Y lo importante es que nuevas generaciones que ahora están en la universidad vengan y pongan su punto de vista, su experiencia y su entendimiento de cómo funciona hoy el mundo para seguir aplacando este gran desafío y esta gran dicotomía. Por eso es más necesario que nunca que los chicos y chicas estudien periodismo y nos ayuden a hacer un periodismo mejor en un mundo más complejo. Perdón, vaya rollo. No, pero yo estaba pensando, claro, en lo que decías, que la fuente, o sea, las redes o los periódicos o la radio o la tele o así como mensaje, en el fondo yo creo que salvo la radio, la tele, los periódicos, en la información, esos tres, la información, o sea, las noticias o lo que está ocurriendo es el mensaje. Lo que está ocurriendo yo creo con las redes es que ya no es el mensaje, es el medio. Es decir, las noticias y todo lo que ocurre a través de Twitter, sobre todo Twitter, vamos a decir que es lo más actualizado y tal, lo que está ocurriendo es que ya no se está teniendo en cuenta, la gente no entra y lo ve como mensaje, lo ve como medio. Entonces, lo que ha dado Internet, que es la megademocracia, es que a la vez que ocurre algo, esa gente versa su manera de verlo inmediatamente. Y aparte, hacen el teléfono ruso, ¿no? Es decir, tú puedes acabar enterándote de algo porque has visto un retweet. Y entonces de ahí le meter todas las respuestas, entonces de ahí irte a otra respuesta y de otro lado y tal, no sé qué. Es decir, lo que no podemos desdeñar, digamos, dentro de los medios, yo no creo que se pueda meter las redes en el mismo nivel que unos medios unidireccionales, como son la tele, el periódico o la radio, sino que las redes son interactivas, que ahí no nos olvidemos, porque entonces lo que está pasando es que mucha gente, por ejemplo, se informa a través de perfiles, ciertos perfiles, que no son los medios, sino que son, es decir, que ya el tema sería cómo hacer que el periodismo estuviera en redes, que no deje de ser interactivo, porque siempre me parece importante que la gente pueda decir lo suyo, pero lo que está ocurriendo es que el lector, lectora, espectador, espectadora, ya no ve la diferencia entre qué es la información contrastada y profesional a ver, en el caso de la viñeta, pues bueno, tampoco me pondría tan seria porque no deja de ser una versión y, bueno, pues mira, miras la mía o miras alguna que no está patrocinada y no pasa nada. Pero en el caso de artículos donde, coño, es serio el tema, pues la gente a veces bebe de la información de Twitter o de ciertas cuentas que son periódicos, que yo hoy me monto una cuenta de Twitter que es un periódico, bueno, como ha pasado con bastantes, y lo que nos olvidamos es qué tan bueno es la bidireccionalidad. Es decir, qué tanto puede decir la gente. ¿Sabes? Que es súper complicado. Por lo menos para mí es un problema o sea, a mí me hace mucho daño esa bidireccionalidad. Yo siempre lo digo, por ejemplo, yo tengo muchísima más libertad publicando en El País que en Instagram. ¿Por qué? La mía propia, es decir, ¿qué pongo yo en cada lugar? Porque en Instagram, según lo que ponga, voy a ver lo que me dice la gente. La gente puede decir cualquier cosa, porque puede.
¿no? No luego, bloqueas ni tienes... no, yo no suelo hacer eso porque me parece muy feo, ¿no? Pero lo que hago es restringir, que es una herramienta fantástica, que es que la gente puede decir lo que quiera, pero solo lo veo yo y él. La otra gente no lo ve. Entonces, Eso está bien. esa persona sigue hablando, pero no lo ve nadie. Eso es muy importante, esta herramienta, restringir. Entonces, la Pues es gente que puede... Estoy muy de acuerdo en lo que dice, para mí es una de las claves, lo que dice Flavia, en realidad la democratización de la comunicación en general, tan absoluta que vimos, tiene una cara B muy clara, y es que el último idiota puede decir su opinión y tú, que no tienes la culpa, a los 2 minutos la estás leyendo. Dices, pero ¿por qué Claro. estoy leyendo la opinión de este idiota? Y eso intoxica. ¿O cómo separas el grano de la paja? Una ¿Cómo cosa es que te lo digan a ti, pero es que te lo digan a ti, vale. Sí. Eso nosotros lo podemos encajar, pero el tema es por qué luego gente que no tiene mucha información de dónde voy a buscar la información caen en una cuenta de Twitter, de Instagram o un periodicucho ficticio que no pertenece a acaba nada desinformado. y ahí es de donde coge las cosas. Por eso decía que el desafío, yo creo que estamos diciendo lo mismo, el desafío del periodismo es izar una bandera en medio de esa tormenta de desinformación para que la gente sepa a dónde puede acudir dentro del espectro de las ideas y editoriales, pero que sea un espacio reconocible donde allí te puedes informar. Y el resto está bajo tu responsabilidad, que confíes o no. Y yo creo que ese es el desafío periodístico, porque esa es la tensión de la que ella habla. En general, estamos todavía aprendiendo. Es probable que dentro de 2 generaciones vean cómo utilizamos las redes sociales y digan, pero estabais taraos, pero ¿qué hacíais? Pero mira, es que lincháis a gente, provocáis despidos, ¿No? provocáis... O del otro lado pensaría, la gente diría, pero ¿cómo dejabas que te comentaran? Claro, bueno, ¿sabe Eso, Dios lo o sea, que eso, dentro de o sea, 2 es como- generaciones pueden pensar? De igual manera que nosotros vemos un programa ahora de televisión de los años 80 y decimos, madre mía, pero qué cosas está diciendo, pero qué es esto, pero esto es machismo, esto es racismo, esto es sensacionalismo, lo ves y te escandalizas. Dentro de 40 o 50 años mirarán los tweets que ponemos y mirarán cómo interaccionamos y las cosas que le decimos a la gente y dirán, pero vosotros estabais fuerísima. Y yo creo que esa es la tensión de la que yo hablaba. Todavía no manejamos un escenario que nos ha llegado de golpe y en esa tensión el periodismo tiene un desafío que es distinguirse. Oye, ¿y ese separar el grano de la paja crees que corresponde al periódico o corresponde al periodista? Os pongo un ejemplo. Tú te ves, Nacho, haciendo un crowdfunding para marcharte a investigar la situación en Etiopía y un número determinado de lectores colaborando y tú con ese dinero marchándote y volviendo y haciendo un artículo determinado. O Flavia, bueno, claro, Flavia tiene una vertiente distinta que es la de autora literaria también y claro, se alimentan las propias viñetas, el día a día va alimentando cada uno de esos libros. Pero ¿cómo veis esa posibilidad? Porque da la sensación de que O sea, cada vez... conexión directa con el lector. Claro, cada vez uno Claro. ve menos, voy a comprar El Mundo, El País, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo para informarme, sino que voy a ver qué dicen deportes. Yo tengo el gusto de ser del Celta, a ver qué dice Juan Carlos Álvarez. Dijo que lo diría. O a ver qué cuenta, ¿no? O a ver qué cuenta de la reforma fiscal, pues a ver qué tiene que decir una persona concreta de la que yo me fío. Yo creo que hay una cosa muy importante que por lo menos la gente más joven que quizá no tiene esta costumbre ni siquiera de leer el periódico o de meterse incluso en las webs de los periódicos, porque ya no digo ni siquiera comprar el periódico de papel, digo meterte a informarte en los periódicos. Hay una cosa que mucha gente no sabe, claro. A la gente joven le dicen, está el periódico, bueno, pues te dicen, pues de derechas, este de izquierdas, este del centro, en mi casa no se lee, tal. Lo que la chavalada tiene que aprender ahora, e incluso gente mayor que igual no lo sabe, es que los periódicos son como ciudades, ¿no? Y sus suplementos, por ejemplo, el de libros, el del tiempo, el de deportes, tal, son como barrios y son independientes dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, un periódico como La Razón, lo puedo decir, que no es santo de mi devoción, tiene el mejor suplemento de libros que yo he podido ver. Entonces, a veces me meto en la web de La Razón, miro el suplemento de libros, me gusta y tal. Y yo creo que es importante esta cuadriculación que ha habido, no de decir, bueno, pues este periódico es eso, ese periódico es eso. Tenednos en cuenta los colaboradores, ¿sabes? Porque al final lo que buscamos es una teta de la que mamar, y no importa, el que más dinero nos dé, ahí iremos. Y al final nos importa tanto nuestro trabajo que puede que
el ramalazo político que tengan, dices, bueno, pero yo en mi lado voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y yo creo que eso es importante recalcarlo, que nos abramos un poco dentro del periodismo. O sea, al final somos todos víctimas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos los que trabajamos en periódicos pues de una precariedad bastante fuerte, ¿no? Y que no sea sorprendente. Pero ¿cómo os veis? ¿Os veis trabajando como una firma, como Flamita Banana o como Nacho Carretero fuera del paraguas de un periódico en el futuro? ¿Creéis que los tiros pueden ir por ahí? ¿Os parece difícil? ¿Por suelto? Sí. ¿Y qué hago? Bueno, no lo sé. Otras formas de financiación alternativas. Eso se está poniendo sobre la mesa. No sé si es una elección muy consciente, porque ya está ocurriendo. Sí. Y a lo mejor soy reiterativo, pero al final responde a la realidad que nos rodea, y a la realidad que te rodea es que si tú eres visible y tu trabajo te hace visible y encima tienes canales de acceso a la gente para que esté cerca de ti, pues inevitablemente puedes emprender tu propio camino y no vas a limitarte al medio correspondiente y responder solo en ese marco. Si te fijas, antes, hoy el espacio está ganado de antemano. Antes tenías que ganarte un espacio para decir algo. Antes escribía una tribuna, pues yo qué sé, quien sea, Vargas Llosa, y bueno, ahí quedaba y te había ganado ese espacio. ¿Y cómo le contestabas tú a Vargas Llosa? Bueno, hoy escribe una tribuna a alguien importante y, bueno, cojo aquí un aparato y le respondo a este hombre o emito mi opinión. El espacio está ganado de antemano y eso cambia completamente las reglas del juego, tanto para la audiencia como para los que nos dedicamos a esto. Tenemos un espacio ahora abierto por el cual puedes emprender tu propio camino. Y ese camino, de nuevo, tiene una cara B y que tampoco es consciente, que Flavia hacía referencia a ello, que es que a veces te frenas porque es hostil, porque es difícil emprender tu propio camino, interaccionar con el mundo, se dice pronto, porque en el mundo hay de todo, y hay gente muy tóxica y hay gente que te va a intentar amargar el día y hay gente pues que va a intoxicarte, y entonces te acabas, en mi caso, autocensurando, ¿no? Es decir, bueno, yo hace tiempo que dejé de opinar en Twitter o en Internet, o como quieras llamarlo, no me compensa ni me interesa. Entonces tiene esa cara B, pero indiscutiblemente el escenario para emprender tu propio camino está ahí y no es incompatible con pertenecer a un medio o publicar en un medio. No, tú, en tu caso concreto, Nacho, eres reportero, haces periodismo de investigación y ahora has fundado una productora, Hilarelo Producciones, en la que pueden esas historias que tú has buscado, esos mundos en los que has indagado, esas conversaciones, esas confesiones, pueden tener una vida nueva, una vida distinta, más amplia. Cuéntanos de ese camino. Sí, otra cosa que veo como inevitable, la transformación de la forma del periodismo. Antes era más limitado, lógicamente, y tenía unas formas más concretas. Pues en el caso del periodismo escrito ocurría algo, pues se transforma en un artículo, en una crónica, en un reportaje, con unos elementos reconocibles y limitados y un medio concreto. Hoy en día ese mismo hecho puede ser transmitido de forma periodística y luego transformarse en más cosas que se dan la mano con el periodismo. Una hibridación entre cultura y periodismo, si es que son dos conceptos distintos, y que es inevitable. Yo creo que el periodismo... Entre cultura de consumo masivo. Sí, yo creo que es inevitable porque durante muchos años en España me da la sensación de que el periodismo ha vivido un poco encorsetado por sí mismo, de no, un artículo es esto, una crónica es esto, un reportaje es esto, y salirse de ahí casi se identificaba con frivolizar, ¿no? Con no tomarte en serio el periodismo. De un tiempo a esta parte las cosas están cambiando y un mismo tema se puede convertir en una obra de teatro, en una serie de televisión, en un podcast, en una novela gráfica. Yo he tenido el privilegio de vivirlo con Fariña y al final esos productos acaban llegando a un público muchísimo más amplio que con el filtro de la cultura y de entender que eso es un producto de ficción, al final se están enterando de un hecho y a lo mejor les lleva a informarse y a ese primer estadio de periodismo que no les había interesado y llegan ahí. Yo creo que es inevitable que el periodismo se acabe dando la mano con todos esos escenarios distintos
Y creo que es una buena noticia para el periodismo y para todos esos escenarios distintos. De ahí la idea de esta productora que monté con Arturo Lezcano, porque nuestra idea es desarrollar proyectos audiovisuales, series de ficción, pero que se basen en investigaciones periodísticas. De hecho, estamos ya desarrollando una sobre un reportaje que hicimos en El País, al que hacía alusión antes, sobre las mafias en Marbella y la Costa del Sol. Estamos haciendo una serie. Creo que hay un camino ahí ya imparable y que tiene que ser bien acogido por el periodismo y que más le vale a los grandes medios entender que eso ya está aquí y que si no quieren quedarse aparte, si no quieren que sean los periodistas los que tomen las riendas y hagan eso, pues deben montar los propios medios, sus productoras, tener su gente y darse la mano ya con Netflix, con HBO, con Disney y con quien les corresponda, pero tienen que hacerlo ya. Y yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que tú dices los periódicos o así tienen que darse cuenta de que esto ya está pasando. Y yo es algo que cada vez me doy más cuenta, por lo menos en el mundo de la viñeta, ilustración, cómic o así. Las editoriales, por ejemplo, que es otra vez, lo que está empezando a pasar es que no estamos tirando abajo, porque tampoco es eso, pero estamos empezando a ver la realidad de que los grandes medios, sean periódicos, sean editoriales, de libros, de cómics o lo que sea, que ahora te das cuenta que son tremendos intermediarios, ¿no? Que lo que hacían era decir, bueno, pues yo estoy aquí arriba, soy gigante, yo te cojo a ti chiquitito y te voy a enseñar a toda la gente chiquitita. ¿Qué hizo Internet? Puso en contacto a mí chiquitita o a ti chiquitito con todos los chiquititos. Entonces tú sobras, digamos, ¿no? Ahora lo que está pasando con Internet es que cada vez más gente, por ejemplo, por lo menos la parte que yo conozco, que es la parte de la ilustración o del cómic o así, es gente que todavía yo la conozco y me dice, bueno, pues es que yo estoy sufriendo porque ninguna editorial quiere publicar lo mío y tal. Le digo, bueno, pero es que tú ya tienes a tu público, que lo puedes contabilizar, que ahí está. Entonces, ¿por qué no publicas tú? Sí, pero ¿cómo permites que esa persona, cómo logras que esa persona viva de su oficio, de su trabajo? Que haga los libros y los venda a toda esta gente que le está siguiendo. Quiero decir que yo, por ejemplo, con toda la gente que me sigue, yo publico con editoriales, pero no vendo tantos libros como seguidores tengo, no me jodas, ojalá. ¿Sabes? O sea, 600.000 libros, venga, ni tú, o sí. Es que... Bueno, Domingo ¿tú? sí. Tú sí. Domingo sí. Tú sí. No, 600.000 es que es muy gordo, ¿eh? No, pero no quiero decir es que... nuestra culpa, es que en España no se lee. Bueno, Flavia trata de corregir con un índice de lectura. Yo leo mucho. Destrozando la media. Pero leo yo, no hago... Bueno, intento hacer que la gente lea. Pero quiero decir que una cosa que sí está pasando, que por eso decía, antes echaba pestes de Internet, porque la gente puede ponerse a tu nivel. A mí me parece perfecto que se pongan a mi nivel, pero lo que pasa es que yo me he trabajado un estamento y tú me estás respondiendo en 10 segundos. Eso es lo que a mí me molesta. Pero luego, una cosa buena de Internet es, yo tengo un contacto directo con mi público. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer caer estas estructuras, y lo voy a decir, patriarcales, porque son rígidas y verticales, que eso es una cosa muy, muy jerárquica de yo pues estoy encima por esta de tal, no sé qué. Si quieres publicar, tienes que hablar con el representante, que hablará con el editor, que tal, no sé qué, y si le gustas, tal. Yo ahora mismo a ciertos compañeros o compañeras que dibujan y que les está yendo súper bien en Internet, les digo, oye, si quieres yo te echo una mano para publicar tú por tu lado. Ahórrate toda esta gente que se va a poner a juzgarte y a analizarte y a decirte, a ver, si esto puede tener salida, si tú ya tienes a tu público que te sigue, ¿no? Entonces, todas estas estructuras rígidas, a mí, por ejemplo, es una cosa que yo, por ejemplo, estoy en el periódico y las asumo, pero me siguen pareciendo un poco rígidas, ¿sabes? Y creo que el mundo está cambiando un poco y es lo que tú decías, es decir, de la misma, yo digo que sean más flexibles y tú dices que sean más expansivas, es decir, o más que junten unos medios con otros y tal. Yo en mi caso es como, no tienes que pasar siempre por el... Antes era un embudo, es decir, ¿quieres publicar libro, cómic, artículo, lo que sea? Mándalo a tal. No era un embudo, era como esta persona. Ahora ya sabes a quién le gusta, hazlo tú, ¿sabes? Entonces estamos empezando a desmontar no eran mitos, eran unas estructuras que convenían mucho de... un montaje que les funciona y que filtra y que hacen lo que quieren. Pero yo creo que ahora, pues eso, salirse de lo rígido y
ser más maleable, más flexible y Esto está así. ocurriendo, es un poco... Está ocurriendo mogollón. Es un poco una revolución marxista-leninista, porque es hacerse con los medios de producción. No, en Sí. serio, yo creo que hay un punto de esa estructura de la que hablaba Flavia, ya no es tan rígida. Y tal vez no cambie el statu quo, pero desde luego sí que le obliga a los grandes medios a ser mucho más flexibles, a decir, ya no tengo el control absoluto de la situación, ya Sí, tengo no lo que tienen plegarme... no lo tienen los periódicos tampoco, ¿no? Por eso, ya tengo que... Son solo una pata de tu historia, el país va a ser solo una pata. Eso es, ya tengo que plegarme un poco a lo que Flavia diga, porque es que a lo mejor se me va y se lo monta por su cuenta y yo me quedo sin Flavia. No es tanto Flavia diciendo es que me quedo sin el país, que no es su Pero esa es la parte importante. A mí no me interesa tanto que las editoriales o los periódicos aprendan esto. Yo lo que estoy intentando es que la chavalada más joven, que es dibujante o escritora o lo que sea, les digo, ojo con la actitud con la que vas a estos centros del poder y sobre todo no les pidas por favor ni les des las gracias. O sea, tú lo que les tienes que decir es que si tú no lo haces las cosas como yo quiero, yo me lo voy a poder montar por mi lado perfectamente. Obviamente a mí me encantaría mucho más, como me ha pasado a mí. Yo quiero dibujar en el país, porque a mí me gustan los periódicos. Seré una romántica, una viejuna, y yo quiero dibujar en el país. Pero obviamente que si quisiera ser millonaria, pues me lo montaría por mi lado. Es que incluso crearía un periódico. ¿Sabes? O sea, pero yo quiero estar ahí porque a mí me interesa. Pero yo soy muy consciente de que hoy en día la gente lo que tiene que acabarse es pues el señor y el siervo, ¿sabes? Que es que sigue ocurriendo, ¿sabes? O sea, que te llama una editorial para publicar tu libro. A mí algunos amigos me han dicho, bueno, pues me van a publicar mi cómic, joder, les he dado las gracias. No les des las gracias, te las tienen que dar ellos, ¿sabes? O sea, van a publicar tu libro, ¿sabes? O sea, van a tener suerte ellos. Y esto es un poco lo que tiene que empezar a cambiar, que es la información la tenemos nosotros. La información la tenemos nosotros y el público está ahí. El público que también incluso es interactivo, ahora lo que hablábamos. Entonces, esas figuras intermediarias de poder, salvo la logística, que esa sí que es inevitable, yo esa ya me he dado cuenta cuando he querido autoeditar, la logística no la podemos evitar, que son los almacenes y los transportistas, pero lo que firman y los que llevan corbata, pues se está empezando a caer un poco lo que... Cuéntame, mira, hablando de rigideces, bueno, el país viene con una trayectoria de viñetistas, siempre varones, siempre el mismo tipo de viñeta, y de repente llega Flavita Banana con su mensaje libre, feminista, mordaz, audaz, valiente, en fin, todas las cosas, todas esas cosas que ya sabes. Y cómo cae, cómo cae en ese mundo y cómo, bueno, es evidente, cae con 650.000 seguidores en Instagram, con una masa que empieza el periódico leyendo tu viñeta, con gente ávida de verlo y con un montón de mujeres diciendo, ole tú, que has hecho, que no tienes el canon de Fidia, sino el canon de la mujer normal que hay por las calles. No tenías grandes referentes femeninos, yo conocía a Maitena que publicase en periódicos y nada más. Cuéntanos cómo es tu aventura. Pues yo todavía no lo sé. O sea, todavía no lo entiendo mucho. Yo cada día... o sea, cuando empecé también con el periódico y con todo esto, con El País y tal, siempre estaba diciéndome, joder, qué suerte tengo. Y luego intenté obligarme a mí misma a pensar qué suerte tienen, ¿sabes? O sea, como estoy yo haciéndolo para ellos y eso también hay que cambiarlo un poco. Y yo, ya te digo, cuando a mí me llamaron, pues Forges murió creo que 22 de febrero y el día siguiente, que era un jueves, me llamaron del País y me dijeron, la de este domingo está vacía, tienes que hacerla tú. O sea, ¿quieres hacerla tú? Oh, claro. Entonces, claro, una cosa es entrar a lo tuyo y otra cosa es sustituir al que era mi favorito, y creo que el favorito de todo el mundo, por lo menos. Y luego, bueno, el ejercicio de hacer que no eres quien sustituya a tal, eres otra. Y no tiene nada que ver. Claro. Joder, una putada, pero era el único que ojalá hubiera sido mi compañero cercano, ¿no? Pero bueno, es curioso porque a mí lo que más me sorprendió no fue que fuera mujer, era que era joven. Yo tenía 30 en ese momento, creo, 31.
Y yo pensé, joder, pero qué joven que soy. No se me pasó por la cabeza que era mujer, porque yo soy dibujante como ellos. Y nada, y así seguí hasta ahora que ya estoy en ya la parte inicial del periódico, ¿no? Como la opinión. Es decir, ya no es una viñeta de los domingos, sino que ya es opinión, que a mí todavía me cuesta. Hay veces que yo mando la viñeta y les pregunto, oye, ¿puedo hablar de tal? Y me dicen, ¿qué quieres? Que estás en opinión. Tú puedes hablar de lo que quieras. O sea, como el otro día se me murió el gato, hice una viñeta de que se me había muerto el gato. Pues mira, oye, pues hago lo que quiero. Y no sé, es difícil porque estás navegando en un mar como mujer, sobre todo, donde no has tenido referentes. Pero notas, tú eres consciente de esa masa de lectoras que han encontrado... Ah, bueno, sí, una fantasía. Mis amigas, todas. Tu madre. Sí, mira, justo hablábamos de esto antes con la que tiene que hacer la charla de ciencia y tal, que hablábamos de eso, de la sororidad, que a nosotras nos pasa que cuando nos juntamos, pues todas, como si nos conociéramos de siempre. Pues lo mismo en redes. Yo tengo 600.000 amigas. No, ni tan mal. No, sí, yo lo veo así, porque además yo tengo un porcentaje de mujeres mucho más alto que hombres. Pero ¿eres consciente de ser la proa de un gran transatlántico que viene cargado de mujeres jóvenes llenas de talento, deseando... ¿Y a quién no le gustaría ser esa proa? Pero ¿Te gustaría a ti, Domingo, ser esa proa? ¿Pero tienes conciencia de traer el barco lleno o no? Pues encantada de la vida, oye. Pero ¿crees que la responsabilidad. ¿Crees que vienen mujeres detrás con esas ganas? Sí. ¿Notas? Yo cuando me di cuenta de que no había referentes, que yo no tuve referentes, dije, pues lo voy a tener que ser yo. ¿No? Pues es lo que hay. Pues vamos a intentar hacerlo bien, o por lo menos parecer maja o cercana o dura. ¿Eh? O dura en ocasiones. Dura con ellas nunca. Con ellas nunca. Pero... No, pero sí bueno, lo que siempre se dice el junco, ¿no? O sea, como tieso pero flexible y tal. O sea, como... yo siempre que doy consejos a jóvenes ilustradoras o ilustradores cuando contestar mails, cómo comportarse con las editoriales, con los periódicos, con los medios y tal, siempre digo amable pero firme. Es decir, nunca perdamos los modos, pero no dejemos que nos pisen, ¿sabes? O sea, seguir para adelante, sobre todo con las chavalas. Y yo creo que está yendo bien la cosa. Yo siempre tendré la duda de si en los periódicos o en El País a mí me cogieron porque era mujer. Eso una no se lo quita nunca de encima. El síndrome de la impostora por el feminismo no se lo quita una nunca y es como, bueno, tenían que llenar un cupo y me metieron a mí. Y dices, bueno, pues ya que me han metido... Se van a enterar. Yegua de Troya, como siempre digo, yegua de Troya. Yo voy a entrar ahí y voy a soltar a mis soldados. Es que es la única manera de hacerlo. Tú, Nacho, tienes la sensación de que hay... De que te han contratado por eso, ¿no? de que las... Es el moño. El cupo de gallegos a mí. ¿Crees que notas una fuerza femenina en la opinión, en los medios, en la cultura? Bueno, la literatura, lo que hablamos, la literatura es tan seguro. arrolladora Ahora como mismo se sí. ve. Sí, pero en la ciencia, en la medicina, es una obviedad. O sea, es completamente arrollador. Hora era, quiero decir, lo que es llamativo, lo que debería ser llamativo, es que esté ocurriendo por primera vez en la historia, porque esto no es una cosa cíclica que, no, es que esto debería ser como cuando en aquella época las mujeres, no existió esa época, no. Nunca existió, y ya llevamos unos cuantos años de historia de la humanidad, y si la historia de la humanidad fuera una línea, pues ni siquiera veríamos la puntita en la cual las mujeres empezaron a reivindicar o a tener algo aproximado a los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En todo ese trayecto sería una última piquita que es la que está ahora. Evidentemente, eso llama la atención, pero también genera muchísimas tensiones. El feminismo es un movimiento que no tiene vuelta atrás, porque es un movimiento además de lógica, en mi opinión, pero que aparece e irrumpe por primera vez. Y eso supone transformar una dinámica ya no de miles de años, sino de siempre, desde que el ser humano es ser humano. Por tanto, el cambio al que estamos asistiendo es brutal, es lento, es progresivo y, por supuesto, ofrece muchísima resistencia de quienes no comprenden ni quieren comprender que esto
es necesario, es bueno y ha venido para quedarse. En comunicación, en el periodismo, es evidente que está ocurriendo, decir notas, la perspectiva, bueno, absolutamente, y menos mal que ha llegado esa sensibilidad, ese punto de vista y una visión más coral que rompa con lo que había hasta hace nada. Con eso que decía él del pasado, yo tengo una viñeta que era eso, ¿no? Como un aula y un profesor o profesora que les dice, bueno, si pudierais viajar en el tiempo, ¿qué os gustaría ser? Y entonces hay un chavalín en primera fila que dice, ¿por qué? O sea, ¿dónde viajaríais? Y uno que dice, yo iría a la época romana, sería un César. El segundo dice, yo iría a la época medieval y sería un caballero de la mesa redonda. El otro dice, pues yo sería, yo qué sé, a los mongoles y sería Gengis Khan. Y la chavala de la última fila dice, yo iría al futuro y sería alguien. ¿Sabes? Porque es que en el feminismo, siempre que o sea, yo me acuerdo que siempre de pequeña te decían, bueno, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Yo siempre pensaba, pues como tía, ahora. Siempre ahora. La respuesta es ahora. ¿Sabes? O sea, no tienes una época pasada donde estuvieras mejor. Entonces, todo es... Entonces, si algo podemos hacer, yo lo haré. Por las chavalas. Y lo harás muy bien. Bueno, primero por mí, luego por las chavalas. Y lo harás de maravilla. Tenía una pregunta más al respecto de algo que hablamos antes, que era cómo desgranamos cómo separamos el grano de la paja, qué hacemos con las fake news, qué hacemos con las noticias falsas en un mundo que cada vez tiene más que ver con los medios de comunicación, en el que una noticia falsa puede deponer un gobierno o puede hacer devaluarse una moneda o puede bajar la cotización, o sea, puede empobrecer o enriquecer de manera súbita a gente distinta o llevar a unos al poder de manera justa o injusta. Y ¿cómo creéis que se puede controlar? ¿Qué recetas tendríais? Supongo que creo que esto no es la purga de Benito, no hay una receta clara, pero ¿qué se os ocurre? ¿De qué manera? Porque da la sensación de que la gente que viene por detrás se encuentra con muchos referentes que, lo veo en mis hijos, que tienen referentes que no tienen referentes en lo suyo, que son pioneros, que están andando el camino por primera vez. Dilo, YouTube. Sí, o Instagramers. Yo solo creo que hay una cosa, y lo mío va a ser breve. Una de las cosas más estáticas que sigue habiendo en la historia, yo creo que es el sistema educativo. La escolarización y todo eso. O sea, yo hablando con chavalinos, chavalinas y niños muy pequeños de cuáles son sus asignaturas y mirando y tal, no ha cambiado nada de cuando yo estudiaba o de cuando tú estudiabas o cuando tú estudiabas. O sea, no cambia. Y yo creo que eso se debería adaptar y, por ejemplo, hoy en día debería haber educación internautica o como se llame. Una asignatura digital. Totalmente. Una asignatura pues que incluya todo. Cómo manejar, cómo tal, no sé qué, o sea, ya a nivel técnico de cómo se usa, pero luego sobre todo pues cómo defenderte, sobre todo cómo defenderte, pero con aplicaciones, con tal, o sea, hay muchísima información. Hoy en día Internet lo es todo y en la escuela siguen ahí, bueno, a ver, no, están con ordenadores. De chicos que saben más que... Sí, pero no les enseñan, no les están guiando, no les están enseñando. Imagínate que ahora de repente la moda fuera que los chavales se pusieran a escribir libros como locos y sin hacer caso. Pues es lo que está pasando con TikTok bailando. Pero no pasa. Ojalá los chavales se pusieran a escribir libros sin sentido. No, pero están bailando. Pero información, yo creo que escolarización. Nacho, ¿tú? Datas. Tampoco voy a poder... Brevemente, que vamos a abrir un turno de preguntas. Pides brevedad en la que para mí probablemente es la pregunta más compleja. Lo sé. ¿Cuál es la solución? Sin duda Nacho? es la pregunta más compleja de todas las que has planteado. Ni mucho menos voy a dar una solución porque no la sé, ojalá. No. Pero sí que me parece que es verdad que es uno de los grandes desafíos y es reincidir un poco en lo que venimos hablando. La desinformación siempre ha existido. El bulo, bueno, antes el bulo era que corría por un pueblo un rumor y iban a casa del tipo y lo linchaban, ahora es virtual, pero el fenómeno es más o menos parecido. Lo que pasa es que ahora la información es tan abrumadora que la desinformación también lo es, y es una herramienta muy útil políticamente.
sobre todo la desinformación, nutre a aquellos que quieren hacer política sentimiento o política populismo. Es la mejor herramienta que hay. Uno de los grandes mitos de la desinformación es lo que hablábamos antes, ¿no? de esa idea que cala mucho y que tiene mucha practicidad, de que existió un mundo, no sabemos exactamente cuándo ni dónde, en el cual las cosas estaban bien, ¿no? El Make America Great Again vive de eso, tenemos que volver a lo de antes. Nunca se especifica qué es lo de antes exactamente, ni cuál era aquel mundo y ese tiempo en el cual todo funcionaba como debía funcionar, pero bueno, está ahí esa idea de que ahora todo está peor y en realidad es un gran ejemplo de esa desinformación que vive, y vuelvo a ese término, de hacer percibir a la gente que las cosas fallan y que se necesitan medidas urgentes y radicales, ¿no? Que reviertan el sistema y que instauren un nuevo orden. Esto llevado al extremo, ¿no? Pero en escala, en proporción, sería un poco eso. Entonces es un desafío que no se limita a la comunicación, se limita al bienestar de todos, a la sociedad tal y como la entendemos, o por ejemplo en Europa, en el privilegio de la democracia, de los estados de derecho y de la democracia liberal tal y como la entendemos, porque peligra todo lo que hemos construido por culpa de unas políticas que beben de la desinformación, que hoy tiene autopistas para llegar a todo el mundo. ¿Cómo lo combatimos? ¿O cómo lo solucionamos? No sé cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo combatimos? Con periodismo. Yo antes hablaba de izar una bandera en medio de una tormenta de desinformación. Creo que ese es el objetivo, tiene que ser el fin del periodismo. Revestirse de credibilidad, trabajar por la ética y la credibilidad y distinguirse de las informaciones interesadas, al fin y al cabo, de la propaganda. Muy bien. Creo que, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer a mis compañeros de mesa. Sí. Tengo un micro aí. Hola, boa tarde, un placer escoitarvos aos tres. Bueno, non sei se podo facer a pregunta en galego, senón en castelán. Claro. Perfecto, gracias. Yo me adapto. Quería preguntar, porque tamén a mesa trataba o tema do patrimonio, é curioso porque ambos tratades, Flavita no caso das imaxes, xeras un patrimonio que é un patrimonio artístico, está en rede, e Nacho, ti estudas ese patrimonio, esa memoria, entendedo como memoria, tratáchela en Fariña, na túa obra xornalística. Entón, coa digitalización, ese patrimonio periga ou hai outras oportunidades? É unha nova maneira de velo? E a segunda pregunta, xa remato, é ao fío da concentración mediática que falabades antes, hai unha palestra informativa, hai unhas semanas, o tema da regulación, non? Nos medios de comunicación. Hai cada vez medios de comunicación que están asociados en holdings ou en grandes empresas, hai unha concentración mediática importante e incluso se fala de monopolio, non? Como combatir iso? Hai que combatilo? Iso é bo? Iso é malo? Para garantizar a pluralidade de información hai que combatir ese monopolio? Son esas dúas preguntas. Grazas. Preguntas complexas tamén. Sí, no. Sí. Bueno, yo la digitalización... bueno, yo que sé, ahora, por ejemplo, yo de hecho he hecho alguna viñeta de eso, ¿no? Que ahora siempre se está diciendo todo plástico no, y hice una vez una viñeta que eran dos árboles sosteniendo una pancarta que ponían plástico sí, ¿no? Como tipo, por favor, basta ya, porque ahora de repente es todo como todo de madera, todo de papel, ¿no? Todo de cartón y tal, y entonces está un poco dentro de eso, ¿no? Que ahora es como que se reivindica el papel, pero yo reivindico el papel, pero es una romantización del papel. Quiero decir, si yo hiciera libros o novela, pero yo mis libros de dibujos y están en un ebook, yo llamo a eso papel. Quiero decir, el papel para mí es, no tiene, o sea, puede ser digital. Yo cuando hablo de papel hablo de una especie de dignidad, de una que te dejen a ti tu espacio y poder decir lo tuyo, ¿sabes? Que no sea, que sea unidireccional, porque la diferencia con las redes, yo para mí lo digital puede ser o publicaciones unidireccionales, como por ejemplo publicaciones en ebook o así tal, donde tú dices lo tuyo y cada uno reflexiona, o puede ser las redes donde es bilateral, o sea, que la gente puede comunicar contigo. Y eso cada vez es más barullo, ¿sabes? Porque hay está empezando a haber una especie de, iba a decir igualdad, pero ojalá fuera una igualdad, ¿no? Pero todo el mundo habla y a veces eso complica un poco las ganas que tiene uno de mostrar su trabajo. Entonces, para lo digital, sí,
pero lo virtual, digamos, o no sé cómo decirlo, ¿no? Lo de redes, yo ahí entiendo que hay gente que no quiera meterse tanto. Tú, Y la Nacho, otra pregunta tú, porque yo Tú, no me Nacho, en acuerdo. cuanto al patrimonio... Bueno, es que también es una pregunta bastante compleja. O las dos, tú, hay las dos. No, esa ya queda respondida, pero en cuanto en realidad a quién pertenecen los medios y estos holdings empresariales, que al final si te pones a tirar del hilo llegas al Banco Santander y la gente dice, es que al final es el Banco Santander el que me informa. Bueno, Sorpresa. creo que hay una parte que es verdad, que hay intereses evidentemente lobísticos, políticos, siempre los hay, y luego hay una mitificación muy grande de que en las redacciones parece que está llamando Botín a decirnos que tenemos que escribir, cuando no es ni una cosa ni mucho menos la otra. Yo vuelvo a Estados Unidos. El Washington Post pertenece a Amazon, a Jeff Bezos. El otro día el Washington Post sacó una historia contra Jeff Bezos que lo dejó temblando. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Jeff Bezos tenía que haber descolgado el teléfono y decir, oye, que me hacéis polvo si publicáis esto. Y no lo hizo. Forma parte también de una cultura distinta. A lo que me refiero es que no veo como que necesariamente eso tenga que ser algo perjudicial para un modelo de periodismo, primero ético y después que tiene que vivir de los suscriptores. Si mañana el New York Times deja de pertenecer al holding que pertenece, pues tiene 10 millones de suscriptores, tiene la supervivencia asegurada, no depende de nadie más. Y eso tiene que pasar aquí también. Yo creo que al final responde a lo que haga el camino que se marque cada medio, que nunca va a estar exento de quien intente controlar la información. Siempre va a existir eso. No sé si hay alguna... Sí. Hola. Sí, se escucha. Nada, habláis de proa, traductores, percepción, restricción, y sois los tres, además, tres profesionales que representáis nuevos modelos, cada uno en lo suyo. Y mi pregunta es, va que si vosotros sois o deberíais de formar parte, creéis que es necesaria una generación de traductores buenos, es decir, el canal necesario para transmitir los mensajes que deben de cambiar, de transportar lo que son los valores humanitarios. Estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de los ODS, estamos trabajando en muchas... habláis de cambio, de anhelar ese cambio, y creo que de alguna manera hay que capitanear todo lo que es ese cambio a través de vuestros canales, con vuestros mensajes en ese sentido. No sé si ya nuestra generación nos pilla tarde, pero desde luego creo que por primera vez... 2030, eso es... A la mía no. Pero 2030, eso son 18 años, no, 8 años. Sí, no, a lo que me refiero es que... Sí que te pilla. Sí, venga, No, vale. espero, Venga, no sé. vale. Pero sí, que al final pertenecemos a una generación que por primera vez se preocupa de lo que va a pasar, que por primera vez planea lo que se llama prospectiva, que algunos países como Japón llevan haciendo desde los años 70, y aquí cuando se hizo era pensando en 2050 y hay no sé cuántos parados hoy. Bueno, pues sí, pero las dos cosas. La prospectiva es un ejercicio que hay que hacer, que es muy importante, porque en realidad lo que decidamos hoy afecta a la generación de nuestros hijos y de nuestros sobrinos. Y si descubrimos que a lo mejor estamos yendo por este camino, estamos hipotecando las dos siguientes generaciones. Estamos a tiempo de corregir y decir, no, es que a lo mejor por nuestros recursos naturales, nuestra idiosincrasia, pues habría que ir por aquí y le estamos solucionando la vida a las dos siguientes generaciones. Creo que por primera vez está ocurriendo que nos estamos planteando la mirada a medio largo plazo hacia el futuro. Y eso es una responsabilidad enorme, no solo del periodismo, por supuesto, es de todos, ¿no? Pero como comunicadores, absolutamente, creo que hay que hacer un ejercicio didáctico y hay que hacer perspectiva, y cada vez más. Y cada vez tenemos que tener la conciencia de por qué contamos lo que contamos y de qué manera lo que contamos puede alertar o abrir los ojos al mundo, a la sociedad, para que piense sobre el mundo que viene y sobre el mundo que queremos en un futuro no tan lejano. Dije cualquier cosa. Bueno, yo habla muy bien. Solo en el campo del feminismo, concretamente, lo que preguntabas tú, Kim, era... Yo, por ejemplo, a veces con las viñetas que hago así, o alguna chavala me escribe... Cuando digo chavala, puede ser cualquier edad, yo siempre digo chavala. Me escribe y me dice, joder, es que me
me agoto porque creo en ello y me tengo que enfrentar a mis familiares, a mi día a día y tal, y es un no parar y me doy cuenta de que esto no avanza y que me cuesta y que yo creo en ello, pero es que no estoy consiguiendo que la gente crea y tal. Y yo creo que lo que ocurre es, por ejemplo, en el caso del feminismo, yo lo que intento hacer es dejar de venderlo como que va a ser una victoria a corto plazo y que vamos a ver el triunfo de un cierto feminismo, sino que contentémonos con ser soldadas o soldados o peones, ¿no?, de este movimiento y que cada cosa que hagamos esté sumando, ¿no? Entonces, yo a algunas chavalas, y ya digo chavalas porque algunas tienen 13 y me dicen, joder, es que en mi casa tengo 4 hermanos mayores y solo yo tengo que hacer todo y me he enfrentado a mi padre y me ha dicho que no, que tengo que seguir haciéndolo y estoy muy cabreada y estoy llorando en mi habitación y solo se me ha ocurrido escribirte a ti. A mí cuando me pasan estas cosas digo, joder, vale, entonces yo pensaba que lo mío era viñetas, pero luego te das cuenta de que no. Y lo que les digo es, dejemos de buscar objetivos a corto plazo, porque no, por lo menos en el feminismo no, pero estemos orgullosas de cada pequeña victoria, micro victoria que avancemos, ¿no? Si ya conseguimos que alguien de nuestra familia cambie la forma de decir las cosas, ¿sabes? O sea, o diga, bueno, pues vamos a recoger la mesa, o no dejen de decir, bueno, pues venga, chicas, recoged la mesa. Eso, cada cosa es una pequeña. Entonces yo creo que eso es, yo no veo una cosa definitiva, pero creo que a nivel feminismo, por ejemplo, ser más hormiguita que otra cosa, ¿no? Como ir sumando y yo creo que nos podremos sentir cada día más orgullosas y orgullosos. Sí. Yo un comentario y luego una pregunta. Bueno, yo desde luego aplaudo a todas las mujeres que están en la proa del feminismo, así que ánimo y desde luego hay que ser hormigas y hay que ser elefante a veces también. Entonces, bueno, ahora la pregunta, porque se ha hablado aquí mucho de periodismo y habéis utilizado mucho la palabra periodismo para un poco esta idea de noticias fiables y un poco estamos hablando de cómo combatir las fake news. Pero también está el otro punto de la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, yo soy científica, entonces es verdad, hemos hablado también de divulgación, entonces cómo incorporar expertos que no somos periodistas, no tenemos una formación periodística, pero bueno, también podemos contribuir. Y lo digo porque hay también, bueno, pues cuál es vuestra, no sé, perspectiva sobre los divulgadores. Tenemos blogueros o blogueras, claro. Entendemos divulgación y entonces cómo hacer esto serio. Y para gente que no estamos formados en periodismos, pues que aprendamos a comunicar y a la vez que se nos pregunte, porque es que es verdad que a veces vemos unas noticias. Entonces, a lo que voy es un poco a cuando hablamos de periodismo que intentemos integrar, o sea, que no es solo periodismo desde las escuelas, sino también, pues bueno, cómo vamos a incorporar a otros expertos que tenemos en muchos ámbitos, ¿no? Y es la ciencia. Claro, cómo se mide. O sea, cuánto se mide contribuir, la verdad, ¿no? ¿no? Sí. Porque hay periodistas que... No, y especializados. Y luego hay personas que no son periodistas que claro, tienen... Es que a veces te vienen periodistas que lo mandan porque cubren todo tipo de noticias. Entonces, claro. A lo mejor, por una parte, la especialización en cuanto a combatir fake news, especialización de periodismo, pero también incorporar a gente de otros campos, ¿no? Estoy seguro. Bueno, ya está ocurriendo, ¿eh? Las redacciones hoy buscan gente de filosofía, gente de estadística, gente de ciencia. El periodismo hoy es una palabra mucho más amplia, que no se refiere solo a los periodistas. De hecho, yo soy bastante crítico con la carrera de periodismo. Quizá volver al camino antiguo, sí, en yo el creo que había una segunda vía para hacer periodismo. El periodismo debe ser una especialización, es decir, coger a los expertos en las materias y enseñarles a comunicar esas materias. Yo creo que ese debe ser el espíritu del periodismo, creo que ya está ocurriendo. Hoy en día las redacciones, o por lo menos las grandes redacciones en España, ya tienen mucho más que periodistas y están muy abiertos porque cada vez el público es un público más formado, más exigente y más riguroso, y ya no vale contar las cosas porque lo escuché, hay un accidente de avión, no, debió fallar un motor, voy a escribir que falló un motor, porque hoy en día, y es lo que hablábamos antes, pues al día siguiente te van a aparecer 15 ingenieros y 15 pilotos diciendo lo que habéis escrito es una mierda y lo va a leer todo el mundo. Entonces la exigencia es mucho mayor porque somos una sociedad más madura y más formada, y por tanto las redacciones, y cuando hablamos de periodismo, tienen que ser compuestas por pluralidad y por muchísimas especialidades. Eso está ahí y ya está ocurriendo y irá más. Y es el mismo método, al final, es un método científico, ¿no? La investigación, el contraste, así, es el periodismo, ¿no? O sea, contrarrestar la información y al final... Pues la cuestión es que hay ciertas pautas periodísticas para
captar la atención del lector, para redactar, para titular, para que se entienda, para ser didácticos, que bueno, que hay que formarse, que hay que aprenderlas, pero que está al alcance de cualquiera que domine una materia y que quiera especializarse, pues en vez de en el ámbito más puramente académico y de estudiar esa materia, pues ser didáctico y contarlo no en una publicación científica, sino al común de los mortales y ayudarle a entenderlo. Bueno, pues el tiempo ha llegado a su fin. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo, que hayan aprendido como yo lo he hecho. Y bueno, ya ven que es un lujo contar con gente del talento de Flavia, de Flavita Banana y de Nacho Carretero. Y les pido un aplauso muy grande para ellos. Y preséntate tú. Y para Domingo. Sí, este aplauso también es para Domingo Villar, ¿eh?